Entonces vamos a comenzar nuestra clase, ya que es la última de la prehistoria, que habla sobre la edad de los metales, ya. Y ustedes, bueno, aquí durante todas estas clases vieron esta línea de tiempo, ya en donde tenemos situado la época, ¿cierto? La cronología del Paleolítico, luego vimos el Neolítico, que fue la semana pasada, ya, y ahora vamos a ver lo último, que es la edad de los metales. Ya como apunte bien importante colocar que la edad de los metales comenzó en el 5000 antes de Cristo y que terminó en el 3000 antes de Cristo. ¿Y cuándo termina, chiquillos? Cuando se inventa o cuando se da origen a la escritura. Ahí termina, ¿ya? Ahí termina, porque de ahí en adelante comienza la historia, ¿ya? De ahí en adelante. Recuerden que la historia es sinónimo a la palabra escrita, que vendría siendo la escritura, ¿ya? Eso es como importante también. Es como una pregunta de prueba, ojo con eso. Una pregunta de prueba, ¿ya? Me voy a sacar esto acá. Ya. El objetivo que nosotros vamos a trabajar hoy día va a ser conocer un poco el desarrollo cultural y los avances tecnológicos de la edad de los metales. ¿Ya? Eso vamos a ver hoy. Y también en la parte cultural vamos a hablar un poco de la ciudad, ya cómo se fue desarrollando y cómo las aldeas pasan a ser una gran ciudad y qué características tienen para que sean llamadas así. ¿Ya? Voy a devolverme porque veo que hay algunos que están anotando el objetivo y eso es importante. Ya. A ver, veo en pantalla, veo dos veces a la Trini, que está conectada dos veces, pero la veo con la cámara apagada, ¿ya? Y tiene permiso para estar Hola, con la tía cámara Carolina, apagada. disculpe, ¿me Dígame, escucha? ¿sí? Sí, es que tenemos un problema y tuvimos que ingresar de nuevo, Ya. disculpe. No, no hay problema, Ya. no hay problema. Ya, entonces, bueno, los únicos que tienen autorización para estar con la cámara apagada vendría siendo en este caso la Connie y el Diego, porque tienen problemas de señal, ¿ya? Bien. El Gabriel, Dicho tía, eso, el Gabriel. y el Gabriel, pero el Gabriel no ingresó. No tengo al Gabriel en pantalla. No, pues el Gabriel me avisó que tenía problemas de señal y que no se podía conectar, pero en este caso la Connie con el Diego sí, pero se queda pegado. Por eso están así. Ya. Entonces, dicho eso, bien, vamos a continuar. Ya. Entonces, estamos, chicos, en la última etapa de la prehistoria. Dígame. Tía Carolina, Dígame. disculpe, pero como yo tuve que salir y volver a entrar, no alcancé a escribir el objetivo. No te preocupes porque voy a mandar la presentación. Ah, ya. Bien, pero si tiene la guía al lado de ella, el objetivo está en la guía. Exactamente. Está en la guía. Sí, el objetivo, chiquillos, que yo menciono acá es la misma de la guía. Sí, ya, entonces, continuamos. Lo que yo le estaba diciendo, ya, llegamos a la última etapa de la prehistoria, ya, en donde nosotros vamos a hablar de la edad de los metales, ya. Es el momento en el que el ser humano, el hombre, ¿cierto?, empezó a trabajar con la piedra ni con el hueso, sino que conoce este nuevo metal que le va a servir para fabricar muchos objetos, ¿ya? Y entre ellos, creo yo que los más importantes son las armaduras y son las armas, como por ejemplo las puntas de flecha y en este caso las espadas, ¿ya? Esta etapa es conocida como la edad de los metales, pero nosotros dentro de esta etapa vamos a conocer unas subetapas más chiquititas, ¿ya? Porque está dividido en tres momentos, ¿ya? Que los vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, es importante, chiquillos, también es como pregunta de prueba. Yo les puedo, no sé, pues colocar, no sé, pues marca con una X, por ejemplo, cuál es la última etapa de la prehistoria. Y esta es. Entonces, tienen que tener esa como cronología bastante clarita, ¿ya? Ahora, los metales que el hombre fue utilizando ya permitieron que también su forma de organización, ya, pero no la forma de vida, sino que la forma de organización fuera cambiando, ya, porque al dominar estos metales, que no quiero mencionar todavía cuáles son porque se los voy a dar con características, al dominar estos metales también pudieron revolucionar un poco el tema de las batallas, ya. Ya no tenían que usar, por ejemplo, lanzas solamente
madera, ¿cierto? O puntas con flechas de hueso, sino De que hueso. usaron otras cosas, ya que fueron mucho más avanzadas, que en sí no es que cambien mucho la vida, pero sí cambian la forma de organización militar, ya como de organización para defenderse, ya. Entonces, aquí llegamos a lo que yo les quería mencionar, ya los metales que ellos empezaron a dominar fueron 3, se los voy a mencionar en orden de aparición. Primero tenemos el cobre, ¿ya? Luego tenemos el bronce y luego tenemos el hierro, ¿ya? Aparecen de esta forma. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos dominaron, ya, fue el cobre, pero el cobre ellos en el momento que, ya, les sirvió en su momento y todo, pero después se dieron cuenta que no era un material muy firme, que no servía mucho para hacer algunas herramientas, como por ejemplo espadas, ¿ya? Entonces después empezaron a evolucionar, se dieron cuenta que hay otro material que es el bronce, ya, que es un poco más resistente, ya, y que además tiene filo, ya, por lo tanto, ya trabajaron con el bronce un tiempo, pero a su vez también, como ellos cada vez iban evolucionando o iban descubriendo nuevas técnicas, se dieron cuenta que había otro material, que era el hierro, que era mucho más resistente que el cobre y el bronce, ¿ya? Y finalmente las mejores herramientas que ellos pudieron crear, las hicieron con este material, ¿ya? Ahora la evolución súper importante, al igual que en las otras etapas, no se dio en la misma fecha en todos los lugares, sino que esto fue en forma paulatina, se dio en un lugar primero y luego se dio en otros territorios, ¿ya? Este cuadrito que nosotros vemos acá es bastante bueno, ya, a lo mejor podrían tomar un poquitito de apuntes con esto, ya, porque habla en relación a las etapas, a su cronología, a las características y qué utensilios hicieron. En el caso del cobre, ya está en el en el quinto milenio, perdón, en el quinto milenio antes de Cristo, ya su característica era que era muy blando, ya, por lo tanto era muy fácil también de trabajar, pero una parte negativa era de que no les servía para poder hacer todas las herramientas o todos los objetos que necesitaban, ya, por lo tanto, ¿qué utensilios hicieron? Adornos, ya, cosas, por ejemplo, vasijas de cobre para el hogar, ya. Con el tiempo, ¿cierto? Yo había dicho que empezaron a ver nuevas técnicas, y con las nuevas técnicas descubrieron un nuevo metal que es el bronce, que aparece en el 3000 antes de Cristo, ya, a diferencia del cobre, este material es bastante duro, ya, y además es cortante, que también lo había dicho antes, y con este material pudieron hacer diversos objetos y armas, que eso es como fundamental, las armas, ya, porque estamos en una época con bastantes conflictos ya, en donde los reyes, ¿cierto?, las personas o los líderes quieren resguardar sus territorios, y para poder hacer esto, no solamente van a contar con personal militar o con guerreros, sino que también tienen que tener armas. ¿Con qué hicieron estas armas? Con bronce, ¿ya? Pero ya como todo periodo, ¿cierto?, va sufriendo cambios y evoluciones, llegamos finalmente a que ellos descubren otro metal que era mucho más resistente que el primero y el segundo, y este es el hierro, que aparece en el segundo milenio antes de Cristo ya. Era un material que era duro, resistente, ¿cierto? Y pudieron utilizarlo para crear armas y utensilios. ¿Ya? ¿Va quedando clarito ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profesora, sí. ¿Sí? Dígame, Ya. pero que estoy anotando el cuadro. Ya. Usted me avisa. ¿Su siguiente clase a qué hora es? ¿A las 12? Creo, tío. Ya. Ya. ¿Puedo avanzar? No, tío, quizá avance nomás, no lo anoté, pero después voy a mandar el power. Así, Sí, voy a avance mandar nomás. el favor. A las 12:15 tienen la otra clase. 12:15. Sí. Ya. Ah, entonces estamos excelentes. Estoy muy relajada. Ya. Entonces, chiquillos,
en relación a la sociedad, cómo también fue cambiando, cómo fue evolucionando, porque una cosa, ¿cierto?, es el trabajo de estos metales, pero también estos metales, en cierta medida, si bien no transformaron en sí su modelo de vida, sí se generan algunos cambios. Por ejemplo, la metalurgia, se le llama metalurgia, ¿cierto?, al arte de trabajar con los metales, ¿ya? Era un trabajo bastante difícil, ¿ya? Era bastante difícil y que además necesitaba de personas expertas, que fueran especialistas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Antiguamente, bueno, hoy en día también se da, pero más se daba en la época antigua, estos oficios se iban transmitiendo de generación en generación. Por lo tanto, si mi abuelo había sido, ¿cierto?, un experto en la metalurgia, mi padre lo fue, lo más seguro es que yo lo sea. Por lo tanto, mi familia va a tener una tradición en esto y van a ser expertos en este oficio, ¿ya? No cualquiera podía trabajar la metalurgia porque era, como dice acá, era un trabajo duro, ¿cierto?, y bastante difícil, ¿ya? Y fue quizás, como dice acá el recuadro, el primer oficio por el que los artesanos recibieron alimentos o el intercambio de productos, ¿ya? Lo que nosotros aquí en Chile llamamos como un trueque, ¿ya? Porque como yo decía, como era bastante difícil esto y no todo el mundo lo conocía o no todo el mundo sabía hacer esto, ¿ya? Podría ser como un oficio como de los más o de los mejores remunerados. En este cambio se hacía a través de un intercambio de productos, ¿ya? Pero también yo había mencionado clases anteriores que al momento, ¿cierto?, de establecerse, nacen nuevas necesidades, ¿ya? Y estas nuevas necesidades también generan la aparición de nuevos oficios, como por ejemplo los joyeros, los herreros, los zapateros, los costureros, etc. ¿Ya? Entonces, la medida que la sociedad se va volviendo un poco más rica y va generándose, ¿cierto?, estas nuevas necesidades, esta necesidad también genera, vuelvo a insistir, la aparición de nuevos oficios, ¿ya? La producción también de las mercancías, ya no sé, pues de las joyas, de las ropas, de las vasijas, de las mismas herramientas, también estimula un poco el intercambio y ese intercambio nosotros le vamos a llamar comercio. Aquí nace el comercio, ¿ya? Paralelamente a esto también se desarrollan nuevas técnicas de navegación, como dice acá, y también con ello se inventa la rueda. Aquí me voy a detener. Cuando, por ejemplo, por ahí en el año 1000 antes de Cristo, está ahí hablando ya de otra parte de la historia que se ve en octavo, ¿ya? Pero en el libro de octavo, recuerden que estamos trabajando con lo de séptimo, ¿ya? Se habla de cómo se va generando se llama el mercantilismo, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, puntual del comercio, si por ejemplo el Alex, que lo estoy viendo en pantalla, él es un productor, ¿cierto?, es un agrícola, ¿ya?, un agricultor. Entonces él tiene muchas plantaciones de papa y sacó, estoy inventando, 50 sacos de papa, ¿ya? Entonces tú con tu familia no van a ocupar 50 sacos de papa, a lo mejor solamente tú vas a ocupar 10. Por lo tanto, tu excedente, ya tú lo vas a ir a comercializar, ya lo vas a lo mejor intercambiar, vas a intercambiar productos con el Martín que estoy viendo aquí en pantalla. Entonces, ese intercambio que ustedes van a generar de productos, ¿cierto?, genera lo que nosotros vamos a llamar el comercio. Y se hace en torno, ¿cierto?, al lugar que ustedes están viviendo, pero ya también el hombre es más visionario, entonces dice, ya, si yo tengo este producto, tal vez puedo ir a lugares más lejanos a comercializarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? A lo mejor la ruta comercial, o sea, la ruta terrestre es una vía, pero puedo utilizar otra. Entonces, ¿cuál puedo utilizar? La navegación. Por lo tanto, aquí también, como dice el texto, nacen nuevas técnicas de navegación que les van a permitir también a los comerciantes poder trasladarse en forma más eficaz, más rápida de un lugar a otro y poder llevar mayor cantidad de mercadería, ¿ya? Y con esto, para poder también trasladar los productos, ¿cierto?, hay una necesidad para alivianar un poco más la carga y se inventa la rueda, ¿ya? Eso también es como importante en este punto, ¿ya? Dentro de la guía también ustedes van a encontrar unas preguntitas que hacen relación o hacen mención a las primeras ciudades.
Ya es importante mencionar también que las aldeas que nosotros conocemos, que empezamos a ver al principio, ya en la época del Neolítico, sufren modificaciones, ¿ya? Porque la gente empieza, ¿cierto?, a llegar mucho más. Acuérdense que la población también empieza a aumentar. Por lo tanto, como empieza a aumentar, la aldea también empieza a ser cada vez más grande. En el caso de las aldeas del Neolítico, ¿cierto?, del cercano oriente, se empieza a dar esta forma de vida. Ya las poblaciones empiezan a crecer, como dije yo, considerablemente. Las aldeas empiezan a crecer, por lo tanto, y esto aquí está marcado con negrita y ustedes lo van a apuntar por ahí, ya empiezan a tener muchas más edificaciones, ya hay muchos más edificios, ya, y además empiezan a haber murallas. Dígame. Ya sabe que, ¿se acuerdan que la semana pasada usted dijo que íbamos a hacer la guía? Ya, pero mira, La guía mira, número escúchame, déjame terminar esta parte, ¿ya? Déjame terminar esta parte. Es que la semana, a ver. No, parece que sí. La guía número 4, la clase número 4 de abril, ¿se acuerda? Pero esa la hicimos, pues. Ahora No, tía, no lo alcanzamos a hacer. A ver, espérenme. Abran la pantalla, voy a abrir aquí pantalla. La guía 4 no la hicimos. No. Yo no la tengo desarrollada porque te había dicho que íbamos a hacerla esta Tía, no semana. está hecho porque es de la edad de los metales. A ver, Él dijo que ya, espérenme. Yo tuve el mismo problema ayer, incluso estaba viendo si ¿cómo se llama esto? Si la tenía o no. Ya, entonces lo que yo estaba diciendo, ya que me voy a achicar un poquitito aquí mi pantalla. Ay, no los puedo agachar ahora. No puedo agachar la pantalla. Ya, ahí. Entonces lo que estaba diciendo es que ya, en las aldeas neolíticas, ¿cierto?, del cercano oriente, empiezan a crecer, ¿cierto?, estas aldeas se empiezan a hacer cada vez más grandes, por lo tanto tenemos más edificaciones y con ello también tenemos que resguardar, ¿cierto?, esta ciudad y lo vamos a hacer a través de murallas, ¿ya? Se convierten así en verdaderas ciudades. Ahora, con el desarrollo de los oficios, ¿cierto?, que aparecieron anteriormente, también va a haber una clara marcación, ¿cierto?, de la sociedad. Vamos a tener un grupo con riqueza, con poder, y vamos a tener otro grupo, ¿cierto?, que van a ser como los menos aventajados, que va a ser como la clase obrera o la clase trabajadora, los que tienen que sacar a su familia adelante en base a su trabajo, ¿ya? Los otros en sí también trabajan, pero van a tener personas que van a estar a su cargo, ¿ya? Acá eso. Bueno, en relación, ¿cierto? Esto es como el resumen, ¿ya? La metalurgia, ¿cierto? Es un arte, yo le digo, porque no todo el mundo lo puede hacer, ya es algo que se necesita una persona especialista, está dentro de la rama de la artesanía, ¿cierto? Ya, o de los artesanos. Nace también con ello el comercio. Como nace el comercio, ¿cierto? Hay nuevas técnicas de navegación, se crea la rueda, pero también seguimos trabajando la agricultura y la ganadería. Ya hay una división, ¿cierto?, acá del trabajo, y con ello van a nacer los grupos sociales, los que tienen mayor poder y los que tienen menos poder, ¿ya? Las aldeas sufren modificaciones, teníamos aldeas chiquititas, ¿ya? Y en la medida que la población empieza a crecer, ¿cierto?, estas aldeas empiezan también a aumentar o a crecer a su vez, y se crean las ciudades, ¿ya? Las ciudades, ¿cierto?, tienen dos características muy importantes, que son las grandes edificaciones, y también necesitan murallas para poder defenderse. Todo esto está protegido por estos guerreros, ¿cierto?, que necesitan también armaduras, ¿ya? Que están hechas con los metales que habíamos mencionado anteriormente, y toda esta población es gobernada por un rey, ¿ya? Eso es como lo que teníamos acá, ¿ya? Esta imagen es la que aparece en la guía, pero esto no lo vamos a revisar todavía para que toquemos el otro punto,